Turismo. Conduce Adriana Romero. Producción Gonzalo Navarro. ¡Qué suerte! Estamos en el aire, Hoteles a la Carta Latinoamérica. Seguimos adelante. Una hora intensa del programa con información y con novedades. Y tenemos la suerte, el privilegio de tener a Adriana Romero en el programa con su sección Aire de Turismo. Bienvenida, agradecida de participar. Ahí está la gente que vino. Tiene más de 150 personas detrás de la cámara y del micrófono aplaudiendo. Bueno, ya aguantaremos. Gracias, Adriana, por estar. Gracias. Bienvenida de verdad. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias a la radio, a nuestro operador Álvaro Almada, a Gonzalo, y ahí veo que llegó nuestra invitada especial de hoy, Elena Sálico. En cuanto podamos la vamos a hacer pasar, ¿no es cierto? Bien, vos dirás. Guía profesional de turismo. Bueno, 11 de septiembre, feliz Día del Maestro. A todos los que enseñan y a Gonzalo, que también es profesor de tango. La alegría de poder... Elena también. Elena también. Gracias que legan conocimiento, ¿no? Es una dación fuerte para el tercer milenio, conocer las cosas. Es una llave de apertura distinta. Gracias a los profesores que enseñan, que transmiten conocimiento. Qué lindo, qué función hermosa. Sí, nuestro homenaje a los maestros. Y les queremos pedir que si recuerdan a alguno o alguna maestra en especial, que nos lo cuenten en nuestra fanpage de Facebook. Algún profesor de turismo, alguna maestra o maestro de la escuela primaria, sí, así después recogemos los testimonios. ¿Cuándo se cambiará, Adriana, el reportaje a un jugador de fútbol por el reportaje a un maestro, un científico, un biólogo? ¿Cuándo terminaremos con esa estupidez, Dios? ¿Cuánto puede dar en un reportaje un profesor, un docente, un maestro? Quiero escuchar reportajes a los maestros, sí, vivencias. Los tremendos recursos que se destinan al fútbol, ¿no? Maestros de frontera, qué jugoso debe ser escuchar a un maestro de frontera transmitir su vida, qué jugoso. No hay que darse por vencido y hay que seguir recalcando que tenemos que valorar y premiar a los maestros que se esfuerzan y que trabajan y que tienen vocación, ¿no?, de maestros. Aquellos que por ahí, aunque no ganen bien, son incapaces de dejar a los alumnos sin clases. Eso yo lo valoro muchísimo porque creo que se trata de cumplir con una vocación. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida de vuelta. Te pasamos entonces la posta para tu mística especial, porque conociste Hoteles a la Carta a través de una entrevista y nos dimos cuenta que llevas con pasión y vehemencia el turismo dentro de tu ser interior y que hay mucho detrás del currículum de Adriana Romero. Así que para nosotros es un gusto, es un valor agregado muy fuerte para el programa. Así que te escuchamos con agrado. Gracias, Roberto. Bueno, este es el programa de radio de los profesionales en turismo y de todo aquel que quiera saber más sobre esta apasionante actividad. Me presento. Soy Adriana Romero, licenciada en turismo, abogada, entusiasta incurable y deseosa de compartir experiencias, opiniones, impresiones, por qué no dudas, sobre los viajes y todo lo que hace posible que disfrutemos de conocer y descubrir. Mi coequiper es Gonzalo Navarro, especialista en conservación del patrimonio y colaborador en el Foro de Profesionales en Turismo, la ONG que auspicia este programa. Agradecemos a Roberto Salvi que nos tendió un puente para que pudiéramos despegar. El programa se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero vamos a comentar las noticias y novedades del sector. Después vamos a tener el placer, el lujo de escuchar a Elena Sálico, nuestra guía profesional de turismo, quien nos va a recomendar tips para disfrutar el fin de semana y sus propias visitas guiadas que organiza ella con Argentinian Experience. Bueno, ya estamos en la sala de embarque, así que despegamos. Adelante. Nuestro Facebook es www.facebook.com/foprotour.ar. Por ahí estamos transmitiendo en vivo. Perfecto. Dijiste mucho en 2 minutos. Intenso, claro, no, mucho en sentido de utilidad. ¿Cuánto cuerpo hay detrás de lo que en 3 minutos dijiste? Alta fortaleza, ¿no?, que hay, ¿no? Nuestro Twitter es @profenturismo y nuestra página web www.profenturismo.org.ar. Bueno, en cuanto a las novedades del sector, hay muchísimas. Cuesta a veces hacer una selección, pero lo intentamos. Vamos a ver cómo nos sale. Lo que pasó hace muy poquito fue la Feria Masticar en el Mercado Dorrego, acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahí vimos que las estrellas fueron las parrillas y la cocina peruana. ¿La parrilla por la carne o en general? No, en general, las parrillas por el gusto que tienen los porteños y los turistas que habrán visitado Masticar por la carne, es indudable. Yo soy vegetariana, pero bueno. Pues yo hago parrillada de vegetales, y es parrilla y son vegetales, por eso digo. Calculo que debe haber habido parrillas de vegetales.
Bueno, cocina peruana, te decía. También las cervezas fueron las protagonistas, las cervezas artesanales sobre todo, el ceviche, que es parte de la cocina peruana, los vinos, las papas andinas. Es decir, la gente Nunca quiere conocí descubrir papaya. nuevos sabores y nuevos productos. Sí, los papines. Sí, quizás en el norte no. No me los acuerdo. Bien. Bien, bueno, hay una cantidad impresionante de variedad de papas en el nordeste argentino que acá en la ciudad de Buenos Aires no se conocen. También hubo un espacio para la cocina Nikkei y estuvo el equipo argentino que nos va a representar en el Mundial de Pastelería. Y las estrellitas, los personajes de la gastronomía internacional y argentina, como Gastón Acurio, Germán Martitegui y Narda Lépez. Narda Lépez sí, a través de un medio muy conocido que la promocionó desde cero. Sí. Muy pedagógica ella para Muy hablar. pedagógica, muy histriónica también. Sí, ahora se mezcla mucho, ¿no? Eso de el personaje, el chef o la cocinera o el cocinero y como una marca personal, ¿no? Y bueno, otra de las novedades que se discutió a lo largo de la semana pasada fueron las críticas porque el Ministerio de Turismo de la Nación pasó a ser una Secretaría de Estado. ¿Ya está definitivamente eso? Sí, sí, tal cual. Al no fusionarse con otra cartera, el descenso en el rango no implica mucho ahorro. O sea, yo diría que casi nada de ahorro. Ojalá esto se pueda revertir algún día, volvamos a ser nuevamente ministerio. Pero, en realidad, yo lo que destaco es que no depende tanto del rango, sino de la gestión que se haga. Si la gestión es buena, aunque sea Secretaría de Estado, está dependiendo directamente del presidente de la Nación. Y bueno, se escucharon muchas voces airadas que salieron a protestar. Y bueno, acá viene un poquito una cuota de maldad. Es que esas mismas voces no se escucharon en el 2008 cuando de Secretaría de Presidencia pasó a depender del Ministerio de Producción. O sea, esto ha pasado antes. El Ministerio ha descendido, ha ascendido, ha subido la cartera, ¿no? El sector turístico. Recuerdo que en el gobierno de la Rúa fue por primera vez ministerio y era como un superministerio. Era Ministerio de Cultura, Turismo y Ambiente. O sea, era flor de ministerio. Qué nombre, sí. Bien abarcativo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vamos a ver cómo. Lo importante creo que es la gestión, son los logros y después veremos si. Me quedo con eso sí. de gestión, productividad, logros, porque de paso hay un hotel conocido sobre Riobamba y Santa Fe. Y uno dice Riobamba, Santa Fe, Recoleta, la ciudad de Buenos Aires, y debería tener 3 estrellas o 4 como mínimo, ¿no, Adriana? Por ser una zona más o menos de buen nivel. Sin embargo, el hotel tiene 2 estrellas. Entonces, no depende de las estrellas ya más, depende del servicio. Bueno, quizás lo que quiso decir Adriana era eso. No depende de si hay ministerio, del organigrama. Depende de la productividad, de un buen servicio. Si es secretaría y lo que sea, pero da buen servicio y da buena productividad al turismo, bueno, será la nueva figura. Si es una gestión honesta, ¿no es cierto? Sí, eso también hay que fijarse. Bueno, otro tema que estuvo en los titulares fue el turismo estudiantil. Lamentablemente, ¿no? Porque no fueron buenas noticias. Porque esta semana se va a saber cómo van a ser las agencias embargadas para cubrir los viajes que ya vendieron. ¿Embargadas por qué? Porque hubo un recurso de amparo, una medida de un juez que embargó cuentas de agencias de viajes de turismo estudiantil. ¿Por qué? Porque una asociación de usuarios, defensora de los usuarios, presentó una demanda porque parte del fideicomiso de turismo estudiantil que hacía 10 años que se venía acumulando, les fue dado, ni siquiera devuelto porque no era de las agencias, porque ese fideicomiso se conforma con la cuota cero del turismo estudiantil. Lo que pagan las familias con la cuota cero va a un fideicomiso para enfrentar posibles incumplimientos, estafas. Un resguardo. Exacto. Bueno, hubieron operadores turísticos muy importantes que recibieron ese dinero. Y uno de ellos, casualmente, Snow Travel, que dejó pasajeros sin viajar, dejó grupos de turismo estudiantil. Entonces llovieron fue como un pequeño escándalo dentro del sector, porque ahora lo que está pidiendo el juez es que esas agencias, para poder cumplir las que están embargadas, porque lo que primero dijeron es, no vamos a poder cumplir, vamos a seguir dejando pasajeros sin viajar, es que constituyan un seguro de caución y así quizás les levanten parte del embargo. Bueno, eso vamos a ver qué es lo que sucede.
las familias, los grupos de turismo estudiantil están tratando de superar eso de negociar con las agencias de viajes para que no les cancelen y que los chicos puedan tener su viaje de estudio. En la realidad, la situación de esa empresa que mencionaste dio un coletazo al resto de las empresas que quizás trabajando bien recibieron ese coletazo y genera un temor en escala. ¿Así fue realmente? ¿O es grave la situación? No, es grave la situación porque el fideicomiso después es como para dedicarle medio programa, así que un día lo podemos analizar en profundidad porque hay que explicar la cuestión legal, pero el fideicomiso, vos pensá que cuando los chicos viajan, los papás pagan una cuota cero. Esa cuota cero va al fideicomiso, no va ni a la agencia de viajes, nada, va a Fideicomisos Nación. Bien, pasaron 10 años, el fideicomiso vencía y el Ministerio de Turismo decide, en lugar de darle otro destino a ese dinero, que podría haber sido educación, capacitación de los coordinadores de turismo estudiantil, campañas de sensibilización, decidió dárselo a las agencias. Y eso a la Asociación de Consumidores, esta que presenta la demanda, lo hace con toda la razón, porque no era dinero de las agencias. Si bien creo que hay un porcentaje muy pequeño que corre por cuenta de las agencias, un pago de impuestos o algo por el estilo. Y fueron como cuestiones en simultáneo, porque primero sucedió la quiebra, que en realidad nunca presentó quiebra, pero incumplió, de Snow Travel. Y eso sí es como un efecto cascada también, porque la gente se empieza a fijar si su agencia es solvente. Empieza a asustar. Claro, empiezan a asustar. Y entonces empiezan a pedir más garantías. Y otra cosa que se descubrió es que el fideicomiso no cubre el 100% del viaje. No cubre turismo alternativo, turismo activo, ni las salidas nocturnas de los chicos. Entonces quiere decir que esa cuota cero también, cuando el pasajero la paga, hay que explicarle, mire, cuidado porque si la empresa incumple, esto no se lo vamos a cubrir. No se lo dijeron a las familias, entonces las protestas son con más razón encendidas. ¿Sabemos, Adriana, de qué monto estamos hablando de ese fideicomiso? ¿Cuánta plata le mandaron a la agencia que no les respondía? Snow Travel recibió más de 20 millones de pesos, ¡Epa! Tengo entendido. Así que, no son cifras importantes, Claro, como para que después digan no puedo cumplir. Entonces, bueno, ahora se está viendo entonces la principal preocupación del ministerio es ver cómo cumplen con la gente que ya tiene su viaje pago y que es un servicio que tiene que ser prestado. Bien. Y lo último es la turismofobia. ¡Epa! Sí, porque en España yo he escuchado muchísimas críticas a la cantidad de turismo que se recibe. El año pasado, este año, 2018, en Fitur, recuerdo que el ministro de Turismo de España celebraba la cifra, ¿no? No sé si van por los 40 o 50 millones de turistas. Y unas señoras que estaban sentadas detrás de mí decían, no, pero basta, ¿hasta cuándo vamos a seguir creciendo? Es imposible, está mal, ¿no? O sea, hay una preocupación. Y por otro lado, esto de los turismofóbicos, que son grupos en los grandes destinos como Barcelona, que expresan su disconformidad, a veces con pintadas, a veces turistas go home, etcétera. Pero ahora hay como un parate de esto, porque debido a la ola de calor, ha descendido la cantidad de turistas en España y yo no sé si los turismofóbicos van a salir tan alegremente a ahuyentar a los turistas. Yo quisiera saber qué pasa si hay una gran retracción del turismo. Me parece que la turismofobia va a ser un capítulo del pasado, ¿no? Sí, es imposible de balancear con exactitud cuánto es la cantidad de turistas que una ciudad puede resistir, en cuánto nos pasamos, en cuánto nos quedamos cortos. Es muy difícil de llevar adelante. Pasa lo mismo en Venecia, que están asustados con la cantidad de basura que los turistas tiran y no llegan a recolectarla, que ya comienza el nuevo día y empieza la ola de nuevos turistas. No logran terminar de limpiar la ciudad del día anterior. La nueva los agarra con trabajo en marcha y turistas que tienen encima. Es entendible, ¿no? Sí, Venecia es una ciudad muy afectada y además muy, muy golpeada por el cambio climático. Así que son destinos que tienen que cambiar su filosofía y también el turista, ¿no? Es entendible. Mira, sí. yo me alojé en un hotel con vista al Gran Canal, y la verdad que era impresionante porque vimos llegar un crucero que era más alto que el hotel.
Y, o sea, lo veías aproximarse y decías, bueno, que no le fallen los frenos porque se llevaba puesto medio Venecia. Son gigantes, gigantes, que vos decís, ¿cómo es posible que esto se tolere en un destino? No tendrían que entrar esos barcos tan enormes. Pero bueno. Es entendible para el ciudadano, quizás uno como turista y de tránsito uno no lo evalúa, pero el que vive ahí debe estar, entre comillas, harto. Y hay que ser muy respetuoso de la comunidad local y por eso también necesitamos como un nuevo turista, ¿no? Bien, algunos avisos parroquiales. Muy más bien, que novedades. qué título. Uno de los avisos es que vamos a celebrar el 28 de septiembre la 13ª convención del Foro de Profesionales en Turismo. ¿13ª? Vamos por la 13ª, sí. Gonzalo decía, no, saltimos, pongamos 14ª porque así nos figura el 13, pero no importa, el 13 trae suerte. Y vamos a volver a celebrarla como hicimos en nuestras 2 primeras ediciones en el Senado de la Nación. Qué lindo. En un salón histórico que es el Salón Ilia, que originalmente se llamaba Salón de Lectura, todo revestido en madera, precioso. Y bueno, la participación está abierta. Después les vamos a dejar el link de Eventbrite, que está en la página en la fanpage del foro, para poder inscribirse. Y también nuestras capacitaciones. Hemos lanzado hace muy poco el curso de guía de sitio para la ciudad de Buenos Aires. Y también estamos próximos a relanzar el curso de enoturismo, que en realidad es una especialización para profesionales en turismo, profesionales de otros sectores. Lo había anunciado. Así que, bueno, estas son los tips. Las novedades, sí. Ahora, ¿dónde nace, Adriana, esa fuerza que se nota en el Foro de Profesionales del Turismo? ¿Dónde nació el punto de creación y por qué con tanta vigencia hoy se mantiene? Y nació, es un proceso como un reagrupamiento casi natural que se da. Yo la miro a Elena y sé que ella me va a entender porque los profesionales en turismo sufrimos una serie de, yo los considero injusticias, ¿no? Porque a veces nuestro título no es bien considerado, no es valorado, tanto el de guía como el de técnico como el de licenciado en turismo. Y a veces las injusticias te unen, ¿no? Te unen y hacen que vos formes un frente común para estar unidos y poder luchar contra esa adversidad. Y bueno, una de las cuestiones que tenemos es que a nosotros, para ser responsables técnicos de agencias de viajes, nos cobran un arancel que tiene su origen en el registro de profesionales en turismo que había creado el Ministerio, en ese momento era Dirección de Turismo, en el año 75. Eso cayó como en desuetudo y en el año 92, el ministro de ese momento era Paco Mayorga, en el gobierno de Menem, se le ocurrió recrearlo por una resolución y por la resolución siguiente se lo delegó a una federación empresarial, que esto ya lo hemos contado acá en este programa. Entonces, políticamente se le delegó, claro. Claro, entonces a partir de ahí nosotros cuando queremos trabajar como idóneos de agencia tenemos que ir a pagar para poder ejercer nuestra profesión a una asociación empresarial. Y no nos parece ni justo ni correcto, creemos que fue una delegación mal hecha. Y entonces ahora, bueno, y esa es una de las tantas causas que nos agrupan. Otra es, por ejemplo, el terrible intrusismo que sufren los guías de turismo. No solo en la ciudad de Buenos Aires, en otros destinos, creo que en muchos destinos del país hay mucha gente que se siente con derecho porque conoce un lugar de ponerse a guiarlo sin pensar que hay gente que se preparó, que estudió y que se pagó una carrera. Y además, que se sigue capacitando. Que se sigue capacitando, pero que además a veces, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, hay normativa específica que determina que para ser guía y poder trabajar en la ciudad, tienes que registrarte en un registro que lleva el ente de turismo de la ciudad. Entonces, no es que nosotros queramos poner barreras para ser los únicos que podemos guiar en la ciudad. No, porque en ese registro se inscribió gente que no estudió en su momento. Ahora creo que está cerrado. Bueno, Elena lo puede explicar mejor que yo. Pero sí, lo que se pide es que la gente se registre para poder guiar, porque si no es competencia desleal, porque si vos no sabes quién está guiando, como esa gente que anda con la campera anaranjada, que dicen que son guías, que son free tours, porque no cobran, lo cual no es cierto porque es a la gorra. Entonces, algo le piden al turista.
La ley no presume el trabajo gratuito, no hay trabajo gratuito, la ley no presume el trabajo. Claro, yo mañana entonces me pongo a llevar gente gratis con mi auto y ¿qué soy? Pues soy peor que Uber, ¿no? Así que, bueno, eso como para darte un pequeño ejemplo de las cuestiones que nos reúnen, ¿no? Pero además nos reúne la necesidad de estar permanentemente capacitando y actualizándonos, porque nuestra profesión es muy dinámica. Entonces, como cambia permanentemente, hay que estar siempre, digamos, al día con las tendencias y con seguir el pulso del sector. Así que eso también, nosotros en nuestro foro tenemos capacitaciones y además hay otras asociaciones, no somos la única, y hay colegios de profesionales del turismo. Bueno, ahí estamos. El otro día tocaron acá un tema respecto de guía y ahora ella nos va a explicar seguramente mejor, que quizás el guía llega a un determinado punto y se lo pasa a lo que se llama el vaquiano, cuando los parajes son muy atípicos o no son muy difíciles. Nos va a decir ella si realmente es así, que hay un pase del guía y trabajan en comunión, el guía con el vaquiano de la zona. Y el guía también escucha al vaquiano porque conoce en ese paraje una idiosincrasia, una naturaleza muy especial. No sé si eso estará bien visto o no. No, está muy, muy bien visto. El vaquiano es una figura casi irreemplazable porque es el que se crió en el lugar, conoce a la perfección. Lo que nosotros también a veces buscamos es que el vaquiano se capacite, que también sea guía de turismo. Eso lo había escuchado, porque muy bien. En casi todos los rincones de la Argentina hay escuelas de turismo y hay muchas escuelas que son gratuitas. Entonces, qué mejor que el vaqueano tenga una capacitación. Ahora, si no la tiene y es vaqueano y se desempeña de maravillas, en lo de él va a ser siempre respetado y eso hay registros locales para que esos vaqueanos trabajen, y a veces un guía no puede reemplazar al vaqueano. Una persona que trabaja con caballos en el estero de Liberá, por ejemplo, es algo que sea una persona que nació ahí, que es vaqueano y que además estudió turismo, lo cual para nosotros sería el sumum de la perfección, ¿no? Claro. Sí. Pero nosotros trabajamos mucho con los vaqueanos y nos retroalimentamos, es decir, nos pasamos información mutuamente. Sí, porque el turista, en el caso particular de la reserva de los esteros de Liberá, quiere estar arriba del caballo que nada y que ya no hace pie, y eso, saber manejar ese tema puntual de poder estar arriba de un caballo, de un equino, nadando sobre el estero de Liberá, es un tema delicado, hay que conocer, ¿no? Sí, sobre todo conocer dónde no hay yacarés. Es una broma. No, pero ha pasado eso. Bueno, no sé si algo más. Estamos en la primera parte del aire de turismo con Adriana, que nos pone un poco en línea con las verdades y las mentiras y los trascendidos que hay en el turismo. Nos selecciona bastante porque a veces nos falta conocimiento para saber interpretar la verdadera función de un profesional de turismo y respetarlo, ¿no? Evidentemente hay mucho conocimiento de ella por detrás y que sirve como escuela. Así que hacemos el corte del bloque. No sé si el operador me da el ok. ¿Estamos bien para hacer el corte, señor operador? Y volvemos con más aire de turismo. Muchas gracias.